¿Te has planteado alguna vez si la luna podría tener algún impacto en tu comportamiento? Probablemente hayas usado o escuchado la palabra lunático, una muestra de cómo, desde tiempos antiguos, se ha relacionado a la luna con nuestras emociones, nuestro carácter e incluso aspectos espirituales de la vida. ¿Es tan irracional pensar que este astro puede influir en nosotros? ¿Qué nos dicen al respecto la Biblia, la tradición judía y la Cábala? En este video, voy a compartir contigo algunos misterios fascinantes sobre la luna, analizados desde la perspectiva de la espiritualidad judía. Lo he organizado en 4 secciones principales. 1. Los significados simbólicos de la luna en la Torá. 2. La advertencia de los sabios acerca de mirar la luna. 3. La conexión entre los ciclos lunares, la redención y el Mesías. 4. Un mensaje inspirador que la luna puede ofrecer para tu vida. Pero antes de sumergirnos en estos temas, te ofreceré una breve introducción para sentar las bases de lo que exploraremos. Acompáñame en este viaje para descubrir los secretos que la luna puede guardar para nosotros. El hecho de que astros tienen efecto sobre nosotros es un hecho comprobado también a nivel científico. El Sol, por ejemplo, es el responsable de los ciclos de horas de luz y oscuridad o de cuánto durará el periodo de luz el día, y esto tiene un efecto en los ciclos llamados circadianos, que causan variaciones en los niveles de hormonas y afectan en el sueño y en el hambre de diferentes especies. También existen los ciclos circanuales, que según la temperatura por la cercanía del Sol sobre la Tierra, hace que las especies tengan épocas de migración o de apareamiento o de otras cosas. Hay estudios que apuntan a que lo mismo podría estar pasando con la luna. Los ciclos lunares, a veces menguante, a veces creciente y a veces llena, tiene efectos sobre diferentes especies y probablemente también sobre la nuestra. Desde tiempos muy antiguos se liga la luna llena con lados oscuros dentro del ser, el hombre lobo cuando ve la luna y otras cosas parecidas. ¿Pero será esto verdad? Sea lo que sea, lo que es seguro es que la tradición judía le da una gran importancia a la luna. Por ejemplo, nosotros nos guiamos por un calendario lunar. El primer día del mes, el Rosh Hodesh o el nuevo mes, es el día en que la luna de alguna manera mengua por completo y de repente se empieza a ver. Ese primer momento es el principio del mes. En el 15 del mes la luna está llena por completa y después va menguando hasta el final del mes, donde está la desaparición de la luna. El año pues no tiene 365 días como en el calendario solar, sino 353 o 55 días en un año normal. Y cada 4 años uno bisiesto que tiene 383 o 85 días. La luna tiene un papel fundamental en la Torá. Entonces si según eso va el calendario, pues también cosas como las fiestas bíblicas, por ejemplo la Pascua, Sukkot, los tabernáculos que son en el día 15 del mes, van a depender de la luna. Así pues, la luna es de gran influencia. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores, y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la Academia de Crecimiento Personal y Espiritual según la visión de la Cábala y el judaísmo más grande de Internet. Bien, pues dicho esto, pasemos a la primera parte, la simbología de la luna en la Torá y la Cábala. Para entender la luna, entendamos un poquito acerca del Sol. El Sol equivale a la Sefirá de Tiferet. Tiferet está por encima de Malkut, donde en Malkut encontramos a la luna. Así pues, la luna y el Sol son Tiferet y Malkut. Obviamente el Sol está por encima de la luna por ser quien influencia a la luna. Por lo tanto, en Tiferet tendremos también la influencia también el Sol. También Tiferet es llamada Chamaim, y allí se expresan los ideales. ¿Por qué los ideales? Porque el Sol es estable, no tiene ciclos, siempre ilumina, siempre está igual, no cambia, representa aquello pleno que no cambia porque no tiene la necesidad. En algunos lugares incluso el Sol está como metáfora del Creador, por lo tanto, el Sol representa la revelación divina, donde Dios se muestra de alguna manera en toda su gloria.
No Dios quiera que el sol sea Dios, sino estamos hablando de las representaciones, y esto es en Tiferet Tausend. Por eso Tiferet es llamado también Chamaim, y Chamaim es la representación de los ideales. Sin embargo, la luna, llamada Yareach o Lebaná, equivale a Malhut, que es la parte baja, la parte que no da, sino que recibe. Al igual que la luna recibe la luz del sol, Malhut recibe la luz de la Sefirá de Tiferet. Interesante como hace tantos miles de años sabían que la luz de la luna no era suya, sino que era del sol. Eso es muy interesante. De todas maneras, ella no representa lo pleno y lo ideal, lo del cielo, sino que representa lo que está aquí abajo, la realidad que nosotros vemos. Por eso Malhut es llamada Aretz, tierra. Y nuestra realidad no es ideal, sino que es menguante, a veces está falta y a veces está plena. A veces la luz del sol se revela en plenitud cuando la luna está llena, pero a veces el sol no se ve en absoluto, queda completamente oscuro, y esto es lo que vemos en la realidad. En la realidad a veces hay noche y a veces hay día, a veces hay tiempos buenos, a veces hay tiempos malos, hay tiempos en los que Dios se revela, hay tiempos en los que Dios se oculta, así lo podemos ver en nuestra vida también. Por lo tanto, la luna es un simbolismo de esa realidad que es cíclica y menguante. Habiendo entendido esto, vámonos a la primera vez que la luna aparece en la Torá, y es en el cuarto día de la creación, donde Dios creó los Neorotagdolim, es decir, los luceros grandes. Sin embargo, después de haber dicho que los dos luceros eran grandes, dice Amahora Gadol be Amahora Catón, es decir, la luminaria grande y la luminaria pequeña. Los sabios nos preguntan por qué si antes lo llamó grande ahora es pequeña. Y los sabios nos cuentan una historia llamada Meuta Yareach. Miuta Yareach es la disminución de la luna. Es muy profunda e interesante a nivel metafórico. ¿Se dice que la luna le dijo a Dios cómo vas a crear a dos astros igual de grandes? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién va a coronar? ¿Quién va a representar la realidad ideal? Entonces dijo ok, si no quieres que sean dos, pues tú te vas a hacer pequeña. Y entonces la hizo menguar, hizo que fuera la que tiene, que de alguna manera recibir, lo que significa que Dios de alguna manera fijó que en el mundo haya dos realidades paralelas, una digamos ideal, espiritual, oculta en el cielo, algo a lo que aspirar. Uno aquí en la tierra la realidad falta. Eso es tan impresionante y profundo que en el libro de Bamidbar, es decir, el libro de los números, en el capítulo 29 del versículo al 11 al 15, se dicen los diferentes sacrificios que se traían en el templo de Jerusalén por causa de la nueva luna, del nuevo mes que va según la luna. Y allí termina diciendo que se hacía un sacrificio que era un cabrito atat lasem, es decir, por un sacrificio por el pecado para Dios. Y aquí el Talmud en el Tratado de Julín y otros lugares, se hace una gran pregunta: ¿cómo puede ser que se traiga un sacrificio de pecado para Dios? ¿Acaso Dios ha pecado que tenga que de alguna manera nosotros traer un sacrificio atat por el pecado lasem para el Eterno? Dios necesita eso, es muy profundo. Y ahí el Talmud dice que Dios dice: como yo hice a la luna pequeña, como yo la hice cíclica, como yo causé y creé una realidad dual, donde va a haber una parte que va a ser no ideal, falta y pequeña en relación a lo ideal, por lo tanto tomo responsabilidad y haced por mí un sacrificio, digamos por pecado. Obviamente que es totalmente metafórico y Dios nos libre decir que Dios haya pecado, pero es como que Dios toma responsabilidad por haber hecho un mundo así. Esto es un mensaje hermoso. Dios toma responsabilidad por haber creado este mundo falto. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Es necesario que exista lo ideal y lo falto para que exista la capacidad de que hayan ciclos, procesos. El proceso en el cual los seres humanos traemos el mundo de lo falto a lo pleno, este proceso doloroso llamado historia o llamado vida en el caso de lo personal, que es trabajo, es esfuerzo, y es así porque hay falta en el mundo y hay que llenarlo de luz. Ese proceso es representado por la luna, y aunque por un lado sea difícil y Dios ya haya creado el mundo así, y a veces esto de alguna manera cueste para nosotros,
De todas maneras es lo que nos da oportunidad de poder trabajar en este mundo y de poder aportarle algo al mundo y nos da autonomía y no de recibir todos los ideales de forma gratuita, sino de alguna manera trabajar para completar el mundo y llegar a lo ideal a través de nuestro esfuerzo. Eso nos hará que no comamos el pan de la vergüenza y la recompensa sea entre comillas merecida. Obviamente que Dios siempre nos va a ayudar y nos va a dar mucha gracia, mucha bondad en este proceso, sin embargo Él nos quiere dar una parte en este trabajo. Esto nos lleva a la siguiente parte del video y es la advertencia de los sabios de no mirar a la luna demasiado, solamente en ciertos momentos. Por ejemplo en Rosh Hashanah, cuando bendecimos por ella. Hay una bendición de la luna llamada Birkat Levana con una gran profundidad que hablaremos de ella en otro video quizás, pero hay que entender el motivo por el cual nos dijeron no mirar, y es que realmente hay algo muy profundo y es que no es como hemos dicho antes, que haya el sol y la luna y Dios lo pleno, lo completo, esté arriba y nosotros aquí abajo separados, sino que realmente hay dos tipos de revelación de Dios, una revelación por encima del mundo o fuera del mundo, representada por Él. Sol, representada por lo ideal. Una revelación en este mundo es increíble, si este mundo es falto y se va completando progresivamente, esta revelación de Dios también se va completando progresivamente. Esta revelación se llama la Sejiná, la presencia divina. La presencia divina viene al mundo por ciclos como la luna, a veces se revela plenamente y a veces no, y la revelación divina ideal que nosotros la llamamos Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, o Yud Kei Vav Kei, el eterno, de alguna manera es la que ilumina y le da a la Sefirá de Malhut, a la presencia divina. La presencia divina no es más que un reflejo de la luz de esta Sefirá de arriba. Sin embargo, muchas veces nosotros conseguimos poner diferentes obstáculos para que esta presencia divina no brille en el mundo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer que Dios no esté en el mundo, si la presencia divina no brilla en el mundo, aunque Él está en todo lugar, pero cómo podemos hacer que mengue? Y esto es un concepto muy profundo teológicamente, incluso difícil de entender. Dijeron los sabios: no miremos a la luna cuando no está entera, porque es como ver que la presencia divina no está entera, ¿ok? Y es un concepto negativo para nosotros. Por lo tanto, vemos cómo a veces cuando se oculta la revelación de Dios y cuando no está Dios, entonces brilla la oscuridad. La luna falta puede representar, la luna menguante puede representar también esa falta, mientras que la luna plena al revés, representaría la plenitud de esta revelación. Y ahora pasemos, según lo dicho, a entender otro concepto, y es que la redención final y el Mesías están expresados según los ciclos lunares. Lo más apasionante es que si bien todo empezó mal, que los dos grandes luminarias eran grandes y después la luna se hizo pequeña y se hizo menguante, etc. Es decir, en profundidad ya explicamos lo ideal y el reflejo de lo ideal no siempre serían iguales. Sin embargo, hay una promesa en la Biblia que lo cambia todo, y es en el libro de Isaías donde dice: de allá ora el Lebaná que ora Jamá y será la luz de la luna como la luz del sol. Isaías 30:26. Y eso es muy interesante porque nos dice que realmente va a haber un día que la luna y el sol brillarán igual. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que esa revelación, esta realidad estará en completa alineación con los ideales y ya no menguará más, porque ya habremos hecho el proceso y ya llegaremos a la plenitud. Por eso es que el Mashiach es de alguna manera representado por la Sefirá de Malhut, la séptima, igual que el rey David. Y David no es más que, digamos, el padre del Mashiach, que es Mashiach ben David, Mesías, el hijo de David. Y aquí hay un secreto tremendo, porque David tiene gematria 14, la Dalet 4, la Bab 6 y otra vez 4. En la última Dalet es 14, 14 es el día antes en el cual la luna está llena, plena, por lo tanto el Ben David, el hijo de David, el Mesías que viene después de David, sería el número 15. Número 15 es la plenitud de la luna, la plenitud de la revelación divina en el mundo, la plenitud de que esta realidad se eleva a los ideales más grandes, a la revelación de Dios, a la revelación del sol, y entonces hay una unidad completa entre el sol y la luna.
Todo esto es muy interesante verlo y recapacitarlo como fuerzas masculinas y femeninas, la Tiferet, el sol como la fuerza masculina y la luna como las fuerzas femeninas, pero todo eso lo tenemos que hablar en otro lugar. Sin embargo, vamos al último punto a partir de esto y es hablar un poquito del mensaje que esto tiene para tu vida. Malkut, la luna, es la capacidad de permanecer en los procesos, de permanecer faltos, llenos de fe, de que estamos en un ciclo hacia la plenitud, de que también después de la caída que viene después del día 15 hasta el final del mes, habrá otra subida a otra vez a la plenitud, pero sobre todo que habrá un día que nuestra realidad brillará igual que la luna, al igual que el sol y que la luna. Malkut tiene una relación con la emuná, la fe, ¿no? Una fe en un Dios fuera del mundo, que Él está muy bien y nosotros muy mal, un Dios que se revela en el mundo y está provocando un ciclo hacia adelante para que se complete el mundo, la realidad y lleguemos al ideal más profundo. Así que la energía de la luna es esa energía que nos tiene que enseñar a nosotros a saber estar faltos, a saber brillar, a veces solo un poquito, a veces un poquito más, a veces plenamente, a veces nada. Y a estar en estos ciclos pero llenos de fe sin caer, sin quedarnos faltos, sin quedarnos abajos, siempre es llenos de fe y de optimismo de que esto va hacia adelante. La energía de aceptar la realidad tal como es, combinada con la fe, es la fuerza que revelará al Mesías, vinculada a Malkut y a la redención, tanto personal como universal. Este tema tiene una profundidad impresionante y me encantaría que en los comentarios compartas qué fue lo que más te gustó de este video. Recuerda, todo lo que Dios ha puesto en este mundo está cargado de simbolismo. Si te interesa profundizar en los significados que surgen de la Torá y la Kabbalah, te invito a explorar más de nuestros videos. Si este contenido te ha inspirado, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estos mensajes. Nos vemos en el próximo video. Salom.